Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga mucho. En esta mañana, pero aún de noche, si pueden ver la ventana, aún de noche, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Es la mejor hora que está todo en paz, que está todo tranquilo para poder estudiar la palabra de Dios, ¿no? Porque es muy profunda y hay que irla desglosando paso a paso, ¿no? Esta mañana vamos a ver el mensaje a la iglesia de la Odisea. La Odisea es considerada la última de las iglesias, la que estamos hoy, ¿no? Si bien hay representación, pero esta es como que engloba a todas las iglesias, ¿no? La de los últimos tiempos. Y el panorama de la iglesia del último tiempo no es nada bueno. Y lo vamos a ir viendo. La Odisea significa juicio del pueblo o pueblo juzgado, ¿no? Si vemos en la actualidad, este mundo está bajo el juicio de Dios, ¿no? Dios está juzgando la conducta depravada, la conducta anti Dios que el mundo está teniendo, ¿no? Bueno, como modo introductivo les voy a decir en qué situación estaba la ciudad de la Odisea donde estaba la iglesia, ¿no? Esta ciudad era considerada el centro bancario de toda Asia Menor, ¿no? Estaba una de las industrias textiles más grandes de todo el imperio. Si bien en otras ciudades también, como hemos visto, producían telas y habían teñidos, pero en esta zona producían ovejas de lana negra. Y esas telas dicen que eran muy hermosas y sobresalían del resto de las telas, ¿no? Que se fabricaban en otras zonas. Entonces, era una ciudad muy opulenta, muy bien económicamente. Los ciudadanos de ese lugar estaban cómodos económicamente. Había mucho materialismo en el sentido de que al tener mucho dinero todos consideraban estar satisfechos en todo sentido, que no precisaban nada, que se sentían satisfechos y orgullosos por sus propias obras, ¿no? Entonces, también en esta ciudad había una facultad, lo que hoy sería una facultad, pero una escuela de medicina, donde se producía una medicación para los ojos. Se había especializado en oftalmología, ¿no? Entonces producían una especie de colirio que sanaba muchas enfermedades visuales. Entonces, también y concurrían muchas personas por este motivo y otras tantas para estudiar y recibirse de médicos, ¿no? Practicar para ser médicos. Entonces, era una ciudad muy importante, como lo podemos ver, con mucho poder adquisitivo, la gente vivía cómoda, en sus comodidades, en sus lujos, era muy próspera. Pero tenía un problema, un gran problema tenía esta ciudad, ¿no? La mayor parte del tiempo no tenía agua potable, no tenía buena agua. Entonces, habían dos ciudades cerca de la Odisea, que era Hierápolis y Colosas. Desde Hierápolis construyeron canales de piedra para traer agua a la ciudad, para poder llenar el río atravesaba un río por la ciudad, pero la mayor parte del tiempo estaba seco. Entonces traían esas aguas de Hierápolis por canales de piedra, pero ¿qué pasaba? El agua de esa ciudad eran aguas termales, calientes, imposibles de tomar, ¿no? Cargadas de minerales con olor a azufre. Entonces era detestable. Eso, si se tomaba, es muy probable que vomitaran las personas. Entonces, a través de esos 10 kilómetros aproximadamente, el agua cuando llegaba a la Odisea estaba tibia, ¿no? Había que esperar, había que manufacturar esa agua porque era imposible tomarla. Y de Colosas, cuando las cumbres de las montañas se deshielaban, esa agua helada venía, ¿no? Por la causa del río, venía y llenaba el río. Pero ¿qué pasaba? Si bien cuando se deshielaban las cumbres estaba fría el agua, cuando llegaba a la Odisea estaban tibias.
y tampoco eran buenas para tomar. Y vamos a ver cómo este problema físico, Dios lo compara, ¿no? Jesús lo compara cuando en el mensaje a la Odisea, ¿no? Entonces, si bien tenían todo, estaban cómodos económicamente, ellos se sentían como que no tenían ningún tipo de necesidad, como era necesario muchas cosas, ¿no? Personalmente. Entonces, la iglesia de la Odisea era una iglesia era mediocre, ¿no? Era una iglesia mediocre, era una iglesia insípida. Había pasado de ser una iglesia evangelista, como lo vimos, la de Filadelfia, evangelista, apasionada por las almas, que salía a buscar las almas, a una iglesia cómoda, en lujos, ¿no? Como lo vimos, así como eran los ciudadanos de la Odisea, también era la iglesia, porque ellos vivían ahí, también tenían buenas adquisiciones económicas, estaban cómodos, no tenían necesidad de ningún bien, ¿no? Entonces estaban orgullosos de sí mismos. Era una iglesia insípida, como lo dicen los estudios, ¿no? Era insípida. Entonces, ¿qué pasaba? No tenía incidencia sobre la ciudad, no tenía esa incidencia como la tuvo la Filadelfia. Entonces, ¿qué pasa? Dejaron, los líderes de la iglesia dejaron en manos del pueblo, de la iglesia, ¿no? Dejaron que eligieran los programas, que eligieran las prédicas, como que, bueno, me da igual, ¿no? Si tengo que predicar sobre un tema o sobre el otro. Dejaron en manos del pueblo elegir, y ellos querían agradar a las personas, no querían tener roces, o sea, no se predicaba la verdad. Porque cuando uno predica la verdad y cuando uno predica lo que Dios quiere de nuestras vidas, muchas veces nos vemos enfrentados a las personas que van a la iglesia pero no se comprometen con la obra de Dios. Y era lo que estaba pasando en esta iglesia, ¿no? Buscaban satisfacer a las personas, que las personas escucharan lo que querían escuchar y así no perder, ¿no?, los integrantes de esa iglesia, ¿no? Querían ser esa iglesia importante, ¿no?, relevante, pero la iglesia de Jesucristo no fue llamada a ser una iglesia relevante, sino una iglesia bíblica, ¿no? Los cristianos no adoptaban una posición firme. Yo soy cristiano y listo. No, se acomodaban al mundo en ese momento, no se acomodaban, iban a sus trabajos y pasaban desapercibidos. No marcaban la diferencia como cristianos, ¿no? Se amoldaban, con tal de no ser excluidos del grupo, ¿no? Entonces, estas cosas las vemos hoy también, ¿no? Vemos muchas veces, podemos ver una persona que va a la iglesia, pero en su vida particular no marca diferencias, ¿no? Nadie sabe que es cristiano en su trabajo, nadie sabe que es cristiano en donde estudia, nadie sabe nada de él, ¿no? Es uno más del grupo, ¿no? Y cuando va a la iglesia, de repente capaz hasta toca la guitarra, toca el órgano, canta, predica, quizás no, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Tanto da, si es cristiano, si es mundano, no sé, cuando está en un ámbito es lo que es, y cuando está en otro ámbito es lo que es, ¿no? Entonces, como que eran tibios, ni fríos ni calientes. Y lo vamos a ver ahora cuando comencemos a leer la palabra de Dios. Este mensaje es bastante fuerte porque obviamente el Señor los va a reprender duramente, ¿no? Y vamos a ir viendo, ya visto la situación de la ciudad y de la iglesia, que era muy parecido, vamos a ir leyendo la palabra de Dios para que podamos ir explayándonos en lo que la iglesia era, ¿no? Dice así: a la iglesia en la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Miren cómo se presenta, ¿no? El amén, quiere decir, definitivo, ¿no? Algo que hasta aquí, el amén, algo firme. El testigo fiel y verdadero. Él es testigo fiel y verdadero de lo que estaba sucediendo en la iglesia, ¿no?
A él nadie le va a poder decir, no, no es como vos decís, ¿no? Porque muchas veces cuando hay un cristiano que se cree autosuficiente, como que nadie le puede enseñar, como que nadie le puede decir nada, si una persona va y le dice, mira hermano, esto está mal, enseguida esa clase de cristianos sacan de la Biblia textos fuera de contexto para defender su posición, ¿no? Ah, no, el Señor dice que acá no, nadie puede juzgar a nadie, cosas así. Pero son tan autosuficientes que nadie les puede decir nada, ¿no? Entonces, el Señor es el fiel, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién va a pelear con el Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo los confronta, no tienen escapatoria, tienen que o reconocer o alejarse del Evangelio, ¿no? No les queda de otra. Él es el testigo fiel y verdadero. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación de Dios significa que todo fue creado por Él y para Él. Él es el origen. Él es el origen de la creación. Entonces, ¿qué va a haber escondido para el Señor Jesucristo? Cuando Jesucristo nos confronta con nuestra situación, ¿no? Con nuestra condición, ¿qué le podemos decir nosotros? Sí, Señor, perdóname. No hay otra. No podemos confrontarnos con el Señor cuando sabemos que lo que Él nos está diciendo es verdad, ¿no? Entonces dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué quiere decir, no? Que no eran ni cristianos ni mundanos, se acomodaban a lo que venía, ¿no? Dice, ojalá fuera frío, porque podría tratar más fácilmente con esa persona, o caliente, podría usarlos a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero no era ni una cosa ni otra, era muy difícil, es muy difícil que una persona que lo tiene todo, que tiene todos los bienes materiales, que tiene plata, es muy difícil que pueda reconocer que necesita a Jesucristo en su vida, ¿no? Porque se cree que por sus propios méritos, por su propia fuerza, ha alcanzado todo lo que tiene, ¿no? Es muy difícil que una persona, un rico, como decía el Señor, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. Es muy difícil que una persona que lo tenga todo, que se considere que ya lo ha conseguido todo, acepte a Jesucristo, ¿no? Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué estás queriendo decir? Cuando una persona vomita algo, ¿no? Cuando lo que ha ingerido no, no fue asimilado por el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos cristianos, si bien iban a la iglesia, quizás cantaban, tocaban instrumentos, vaya a saber, no importa qué hacían, ¿no? Iban a la iglesia, capaz que hasta predicaban. ¿Y qué pasaba? ¿No? No eran verdaderamente cristianos, ¿no? Porque no sabían, no estaban injertos en el cuerpo de Cristo, no habían sido asimilados, ¿no? Entonces, esas personas, si no se arrepentían, Dios las iba a sacar de la iglesia, ¿no? No se asimilaron al cuerpo, no forman parte del cuerpo. Porque cuando nosotros ingerimos un alimento, si lo asimilamos, queda en el cuerpo, forma parte del sistema. Pero si no lo asimilamos, lo eliminamos, ¿no? Lo vomitamos. Y eso era lo que el Señor le quería decir, ¿no? Y les pone este ejemplo de frío caliente porque el problema más grande que había en la ciudad era el agua, ¿se acuerdan? Y el agua tibia. Entonces, era más fácil que ellos entendieran, razonaran, poniéndoles este ejemplo, ¿no? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí está, ¿ves? Ellos estaban en esa condición. Se creían que lo habían logrado todo por sus propios medios. Habían dejado de lado a Jesucristo, habían dejado de lado al Espíritu Santo, ya no seguían al Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo no los estaba guiando, ¿no? Ellos hacían su propia voluntad. Entonces le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por Dios. Miren la situación en que estaba esta iglesia, ¿no? Estaba deplorablemente mal, ¿no? Y ellos creían que estaban bien, re bien, que ellos creían que el tener
cosas materiales, el que nada les faltara, era una muestra de que Dios estaba con ellos y que Dios los estaba bendiciendo. Ellos creían que el tener riquezas materiales, ¿no? Era una condición de la comunión con Dios, era la consecuencia de una comunión con Dios, y estaban muy equivocados, ¿no? Porque ellos ya habían dejado de predicar la palabra, los cultos eran, ¿cómo explicarles? Eran ir a escuchar una conferencia que me agrada, ¿no? No era escuchar la palabra de Dios, que a veces te penetra hasta lo más profundo del corazón y te confronta con la verdad tuya, ¿no? Con tu condición. Entonces, ya no era esa iglesia que se preocupaba por el prójimo, ya no lo era, ¿no? Ya era una iglesia que se preocupaba por sí mismo, que nada me falte, que no tenga necesidad de ningún bien, ¿no? Eran así. Entonces, ¿qué pasaba? Espiritualmente, eran desventurados. ¿Por qué? Porque habían perdido la esencia que era el Espíritu Santo, el ser guiados por el Espíritu Santo. Ya no estaba Jesús entronado en sus corazones, sino lo material, lo que necesito, el ambiente material, como se mueve hoy en el mundo de hoy, ¿no? El materialismo, el consumismo muchas veces supera a Jesucristo en nuestros corazones, ¿no? Que Dios nos libre de ese espíritu de consumismo que a veces nos lleva a meternos en deudas. Yo lo estuve sufriendo durante mucho tiempo hasta que entendí que lo material va y viene y que lo más importante es lo espiritual. Yo creo que a todos los cristianos hemos pasado por ese proceso de entronar primero a Jesús en nuestros corazones, de luchar contra el consumismo, de luchar contra las compras compulsivas, ¿no? De que muchas veces este mundo nos arrastra si no nos paramos firmes en Cristo, ¿no? Entonces decía que era miserable, porque claro, una persona sin Cristo es miserable, su vida espiritual, su condición. Eran pobres, a pesar de tener todas las riquezas, no tenían el reino de los cielos, ¿no? Ciegos. Y ciegos, para ellos era como tremendo, porque ellos humanamente lo razonaban y decían, pero si tenemos acá la escuela de medicina, ¿no? Se jactaban de todo lo que habían logrado en la ciudad. Pero sin embargo el Señor dice, eran ciegos y desnudos. No importaba que tuvieran las mejores telas para vestirse, no importaba que tuvieran la mejor facultad de oftalmología, no importaba, ellos eran totalmente opuestos a lo que tenían, ¿no? Materialmente. Por tanto, yo te aconsejo, le dice el Señor Jesucristo, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios, los estabas confrontando, ¿no? Con lo que ellos tenían materialmente, pero espiritualmente no tenían nada, ¿no? No tenían absolutamente nada. Entonces el Señor le dice, que le muestra su condición real, ¿no? Espiritualmente. A pesar de ser ricos, eran pobres. A pesar de tener la facultad de oftalmología, eran ciegos. A pesar de tener las mejores telas, andaban desnudos, ¿no? Entonces, el Señor les reprende en este punto, ¿no? Dice, que compres oro refinado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el oro refinado en la palabra de Dios? Es la fe. La fe es probada como oro. Entonces dice, que compres, dice, a ver, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico. Claro, por la fe nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, por la fe nosotros alcanzamos la salvación, ¿no? Para que seas rico, para tener el reino de los cielos, ¿no? Que comiences a buscar de un principio la fe en Jesucristo para ser rico. Y por medio de esa fe nosotros podemos alcanzar la justificación. Y las vestiduras blancas para vestirte habla de que una vez que nosotros volvemos que ellos volvieran de los malos caminos, ¿no? De pensar que ellos son autosuficientes y no necesitan de Dios ni no necesitan de nada, que se arrepientan, que la sangre de Jesucristo los limpie para que Dios pueda vestirlos con la justificación, que son esas vestiduras blancas, ¿no? La fe es muy importante para esta gente que lo había perdido, ¿no? Habían perdido la fe en Cristo y habían puesto la fe en sus riquezas, ¿no? Eran muy ricos, pero ellos habían cambiado
su centro de vida, ¿no? Habían cambiado el rey de sus vidas. En vez de ser Jesucristo, era la plata, ¿no? Entonces el Señor le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una vez que se arrepienten, que Jesucristo los limpia, ¿no? Que se arrepienten y toman esa fe, que es como el oro refinado, ¿no? Pueden acceder al reino de los cielos para que sean ricos, ¿no? Y son limpiados con la sangre de Cristo, vestidos con esas vestiduras blancas, ¿no? De la justificación de Dios, ¿no? Y cuando comenzamos a caminar en el Señor nuevamente, el Espíritu Santo nos hace ver con los ojos espirituales. Por eso dice, y unge tus ojos con colirio. Vuelve a mirar con los ojos del Espíritu, no con los ojos humanos, porque los ojos humanos ven una cosa, pero el Espíritu lo ve todo y ve la verdad, la verdadera condición, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está. El Señor Jesucristo los reprende, pero no para destrucción, sino para que ellos se vuelvan de esos caminos y puedan llegar a acceder a esa salvación, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Él les dice esto. Yo no los reprendo para castigarlos, ¿no? Yo no, pero si no se arrepienten, los voy a tener que castigar porque los amo, ¿no? Los amo. Sé celoso y arrepiéntete. Sé celoso en el sentido de que sé constante en la palabra de Dios, sé celoso de tu salvación, ¿no? Porque la estás perdiendo, estás frío, estás tibio, le está diciendo el Señor, ¿no? Has perdido esa fe, has perdido el amor por las almas, ¿no? Ya habían dejado de predicar la palabra de Dios. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tremendo, ¿no? Porque el Señor Jesucristo no estaba en su corazón, estaba fuera. Estaba fuera de su iglesia. El Señor estaba golpeando la puerta para poder entrar y poder transformar esa vida, poder transformar esa iglesia que se había enfriado. Había pasado de la iglesia de Filadelfia, apasionada por las almas, misionera, se preocupaba por el prójimo, a una iglesia apática, insípida, que pensaba solamente en sí mismo. Y todas estas iglesias que fueron surgiendo, ¿no? Que surgieron los adventistas, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, todas esas iglesias, la mayoría de las divisiones no fueron por doctrinas, sino fueron porque habían cristianos, y miren lo que les voy a decir, habían cristianos que no estaban dispuestos a dejar libre a sus esclavos, ¿no? Porque recuerden que en la época de la esclavitud también habían cristianos que tenían siervos. Entonces, ¿qué pasaba? No estaban dispuestos a dar la libertad, no querían dejar de que ellos, no querían dejar libres a sus esclavos. Entonces, aquellos que amaban al prójimo y tenían esa necesidad de decir, no, tú eres igual que yo, ¿no? Te voy a dejar libre para que puedas vivir tu vida, aunque yo te pueda contratar en un trabajo, pero tratarnos igual. Había gente que no estaba dispuesta, que no quería dejar su estatus, yo tengo esclavos, yo tengo gente que me sirve, ¿no? Esa era el mayor problema entre las divisiones de las distintas iglesias, ¿no? También en este periodo aparece el darwinismo, ¿no? Que era profesaba el ateísmo. Entonces, ¿qué pasaba? Si bien ellos eran ricos, les convenía apegarse muchas veces a ideologías que afirmaran que no era necesario el Señor, ¿no? Que no era necesario vivir una vida pegada a Dios, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo les habla fuertemente, ¿no? Y los trata de acomodar y de hacer volver a lo primero, ¿no? Al primer amor, a la fe en Jesucristo, porque estaban muy, muy lejos de ser lo que Jesucristo les había pedido. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una de las promesas más fuertes, más grandes que el Señor Jesucristo le hace a las iglesias, ¿no? Si vences,
vas a reinar conmigo en el milenio. ¿Por qué? Porque una vez que si la persona se arrepiente y es llevada con Jesucristo el día del Señor, cuando vuelva el Señor a la tierra, va a reinar Jesucristo y va a reinar con sus reyes y sacerdotes, que somos nosotros y son ellos, ¿no? En esa iglesia, en esa época. Entonces les dice, te vas a sentar conmigo en el trono, o sea, vas a tener un trono y vas a poder reinar en esta tierra, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos hermanos, esta iglesia representa lo que hoy es la iglesia. No dejemos que la corriente de este mundo nos arrastre y nos saque de la fe en Jesucristo. Pongamos nuestra fe en Jesucristo para poder irnos con Él. Miren que esta iglesia creía que lo tenía todo y sin embargo era desventurada, estaba desnuda, era ciega. Entonces, vigilemos, como dice acá, ¿no? Sé vigilante, sé celoso, ¿no? Sé pues celoso y arrepiéntete. Si estás en esta situación, si estás que no marcas la diferencia en el lugar donde tú estás, pedile al Señor que te dé esa valentía. Dejemos de ser tibios, hermanos, porque si somos tibios nos quedamos. El día que el Señor venga, cuando Jesucristo venga en las nubes a buscarnos, si estamos tibios nos vamos a quedar. Esta iglesia se caracteriza porque va a pasar la tribulación. Sin embargo, la iglesia de Filadelfia es la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces, ¿qué clase de cristianos queremos ser? ¿Qué iglesia nos gustaría ser que nos representara? Pensemos, hermanos, porque está en juego nuestra salvación, nuestra vida espiritual. ¿A dónde queremos pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Pensemos, porque la decisión la tenemos que tomar mientras tenemos vida, mientras tenemos la oportunidad que el Señor nos da. En cada iglesia el Señor da oportunidades de arrepentimiento y de volvernos atrás. Los quiero muchísimo, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Espero que haya sido de bendición este estudio de la palabra de Dios, de todas las iglesias, porque de cada iglesia podemos sacar muchas enseñanzas, ¿no? Y el Señor nos puede hablar a través de cada uno de estos mensajes. Los quiero mucho, bendiciones para todos y nos vemos en el próximo estudio. Hasta el pronto.